Atención México. Después de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, el gobierno de Donald Trump amplió su ofensiva contra funcionarios mexicanos. El 3 de junio, el diario Los Angeles Times publicó que Washington investiga a 2 gobernadores más del partido Morena, Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Según el diario, a ambos les fue revocada la visa para entrar a Estados Unidos. Los dos lo negaron categóricamente. Pero entonces llevó la confirmación que nadie esperaba. Quédense conmigo porque lo que está pasando con los gobernadores de Sonora y Tamaulipas no es solo una disputa sobre visas. Es la segunda fase de una ofensiva sistemática de Washington contra funcionarios mexicanos electos, y Sheinbaum ya la nombró por su nombre. Vamos directo a los hechos. El 3 de junio de 2026, los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum publicaron en Los Angeles Times que la administración Trump mantiene investigaciones penales contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Según fuentes citadas por el diario bajo condición de anonimato, la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y está siendo investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales. En el caso de Villarreal, las fuentes señalan que la investigación está relacionada con el contrabando de combustible, conocido en México como huachicol, y que el gobernador tamaulipeco cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo, lo que significa que cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses. Ambos gobernadores respondieron de manera inmediata y coordinada. Alfonso Durazo convocó una conferencia de prensa en Sonora y negó categóricamente cualquier investigación en su contra. Dijo, no existe ninguna investigación, mi familia y yo tenemos visa vigente. Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad. El gobierno de Sonora publicó en redes sociales que la información de Los Angeles Times era completamente falsa. Américo Villarreal publicó un video en sus redes sociales en el que criticó los señalamientos como falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que lo respalde. Dijo, no existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México o en Estados Unidos que sustente estas afirmaciones. Steve Fisher, el periodista autor del reportaje, fue tajante cuando le preguntaron al respecto. En entrevista con la periodista Susana Oresti dijo, tengo fuentes muy verídicas que me dicen que su visa está cancelada y que están bajo investigación. Mantengo firme mi artículo. Y entonces llevó la confirmación. Mantengo firme mi artículo. Y entonces llevó la confirmación. El semanario Z de Tijuana y Grupo Reforma informaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que las visas de ambos gobernadores aparecen como revocadas en sus sistemas migratorios. La directora del semanario Z, Adela Navarro, lo explicó con claridad. Los gobernadores pueden seguir teniendo el documento físico en su poder porque no han intentado cruzar la frontera recientemente, lo que ha impedido que las autoridades fronterizas se lo retiren en los puntos de control. Pero el documento ya no es válido para entrar a Estados Unidos. El canciller Roberto Velasco confirmó que el gobierno estadounidense no ha informado de forma oficial ni extraoficial la revocación de las visas al gobierno mexicano. Eso es relevante porque significa que Washington tomó una decisión que afecta a funcionarios mexicanos en ejercicio sin notificárselo al gobierno de México, la misma lógica que el gobierno de Sheinbaum ha señalado en el caso Rocha Moya, acusaciones y acciones sin comunicación formal previa. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que poner los números sobre la mesa. En menos de 2 meses, el gobierno de Trump ha señalado formalmente a 3 gobernadores mexicanos del partido Morena, primero Rocha Moya en Sinaloa, con una acusación formal el 29 de abril, ahora Durazo en Sonora y Villarreal en Tamaulipas, con investigaciones y revocación de visas confirmadas por el propio Departamento de Estado. Los 3 son gobernadores de estados fronterizos o con alta actividad del crimen organizado. Los 3 pertenecen al partido en el gobierno y en ninguno de los 3 casos el gobierno de Estados Unidos
ha presentado pruebas formales ante las autoridades mexicanas conforme a los procedimientos que el propio tratado bilateral establece. La presidenta Sheinbaum respondió al caso de Sonora y Tamaulipas en la mañanera del 4 de junio. Cuestionó el interés detrás de la publicación de Los Angeles Times y señaló que hay grupos en Estados Unidos con intereses para golpear al movimiento que encabeza. Fue directa: el patrón de acusaciones sin pruebas presentadas formalmente dirigidas contra funcionarios electos de Morena en estados estratégicos responde a una agenda política que va más allá del combate al crimen organizado. Esa lectura no es nueva. Sheinbaum la había formulado antes respecto del caso Rocha Moya y respecto de las declaraciones del embajador Ronald Johnson. Lo que cambió con el caso de Sonora y Tamaulipas es que el patrón se repite por tercera vez en 2 meses. Y un patrón que se repite 3 veces no es una coincidencia. Seamos directos, porque aquí no venimos a maquillar nada. Que los gobernadores nieguen las acusaciones no significa automáticamente que las acusaciones sean falsas. México tiene problemas graves de colusión entre funcionarios y crimen organizado que ningún gobierno ha logrado resolver del todo. Eso es un hecho que no conviene ignorar, pero también es un hecho que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado formalmente ante las autoridades mexicanas ninguna prueba, ningún expediente, ninguna notificación oficial conforme a los procedimientos establecidos en los tratados bilaterales. Y esa ausencia de proceso formal es exactamente lo que Sheinbaum ha señalado en los 3 casos. La diferencia entre una investigación legítima y una presión política no siempre es visible desde afuera. Lo que sí es visible es el procedimiento. Y el procedimiento que Washington ha seguido en los 3 casos: filtrar a medios de comunicación sin notificar formalmente al gobierno mexicano. No es el procedimiento que los tratados bilaterales establecen para la cooperación en materia de seguridad. Lo que viene en los próximos días va a revelar si el gobierno de Trump tiene intención de formalizar estas investigaciones a través de los canales diplomáticos y judiciales establecidos, o si seguirá usando la presión mediática como herramienta sin presentar pruebas ante las instituciones mexicanas. La segunda ronda de negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá está programada para el 16 de junio. La presión sobre gobernadores mexicanos, si continúa, va a ser parte del contexto en que esa negociación se desarrolla. 3 gobernadores en 2 meses, ninguna prueba presentada formalmente. Sheinbaum le puso nombre al patrón. Y la pregunta que queda en el aire es si Washington va a responder con un proceso legal o con más filtraciones a la prensa. Vamos a seguir de cerca cada paso de este caso, porque lo que ocurra con Durazo y Villarreal en los próximos días va a definir si esto es una investigación con sustento o una escalada de presión política en vísperas de la revisión del tratado. Seguiremos informando. Y antes de irnos, una pregunta para ti. ¿Crees que las investigaciones de Washington contra gobernadores mexicanos responden a un interés legítimo de combate al crimen organizado o tienen una agenda política detrás? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te aportó claridad, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Hagamos el contraste para que quede perfectamente claro. Por un lado, tenemos a un gobierno estadounidense que en menos de 2 meses ha señalado a 3 gobernadores mexicanos electos, filtrado información a medios sin notificar formalmente al gobierno de México y confirmado la revocación de visas sin seguir los procedimientos establecidos en los tratados bilaterales. Por el otro, tenemos a un gobierno mexicano que entregó 92 objetivos de alto impacto a la justicia estadounidense, redujo los homicidios en 49% y sigue sentado en la mesa de negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá con una postura clara y documentada. Esa simetría no es un detalle, es el argumento central de la postura que Sheinbaum ha sostenido desde el caso Rocha Moya. México cumple, entrega resultados y sigue los procedimientos. Washington señala, filtra y presiona sin seguir los mismos procedimientos que exige. Esa diferencia es la que México ha puesto sobre la mesa en cada foro bilateral. Y con el caso de Sonora y Tamaulipas, la diferencia se volvía a ilustrar con nombre, apellido y número de visa. El 16 de junio se acerca. La mesa del tratado espera. Y Washington todavía tiene que explicar por qué sus investigaciones llegan primero
a los periódicos y después, si es que llegan a las instituciones mexicanas.